Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio, soy el cuarto hijo de una familia. Quiero compartirles un poco lo que es la vida de una persona que ha estado enferma desde que nació. Es difícil, porque sí es muy difícil. Yo he sufrido 3 operaciones del corazón, he tenido operaciones de pie, de hernias, he tenido pancreatitis, mis riñones ya empiezan a fallar. Más sin embargo, quiero comentarles esto porque yo veo mucha gente que alaba a la gente que con todos los problemas que puede tener los hace unos héroes, y algunos lo son, pero también ignoran todas las limitancias que pueden tener en su vida. Esa vida que está llena de limitantes, cada día te van poniendo uno más y la gente te va señalando cada vez más, en todos los sentidos, en el laboral, en el social e incluso en el amor, por llamarle de alguna manera. En mi caso, como les acabo de comentar, yo he sufrido toda esa serie de enfermedades y operaciones. Afortunadamente crecí en una zona socioeconómica que era medianamente baja, pero que afortunadamente me ayudó a sobrellevar mi enfermedad. ¿En qué sentido? Que realmente me hicieron sentir parte de, en todos los sentidos. Incluso de pequeño me peleaba en la escuela, en la calle donde crecí me peleaba, me tenía que defender. No había esa conmiseración para conmigo. Ni mi madre, porque bueno, mi padre no lo conozco, ni lo conocí. No sentía yo esa conmiseración, ¿no? Eso me ayudó a tener una infancia más o menos normal y sentirme incluido en la infancia de los demás compañeros que tenía yo en la calle donde crecí. También ese cambio se fue dando hasta que entramos a la adolescencia, cuando yo empecé a tener crisis de taquicardia supraventricular, las cuales eran bastante críticas. La primera que tuve, la tuve a los 11 años, 10, 11 años, terminando en urgencias en cardiología. Les puedo narrar un poco que iba yo con 2 amigos, fuimos al parque como cualquier niño y subimos a ese juego que da ruedas, que es metálico. Yo recuerdo que mi amigo Arturo y mi amigo Beto, que así le decíamos, me empezaron a dar vueltas y yo, por no quedarme atrás, como todo niño que quieres emparejar a los demás, yo les decía que me dieran más vueltas, más vueltas, más vueltas, hasta que perdí el conocimiento. Me sentí muy mal, al grado de que mis 2 amigos se sintieron preocupados porque a la edad de 13 años que te enferme tu amigo no sabes ni qué hacer. Ellos, no saben cómo pudieron, me llevaron a la casa. En la casa me vieron, se asustaron y me llevaron al hospital. Cuando llegamos al hospital, perdón, cuando llegamos al hospital, el médico le dice a mi mamá que tuve una crisis de taquicardia. En ese entonces solamente con oxígeno y reposo se me pasaba. No eran tan críticas. Mas, sin embargo, poco a poco con el tiempo se fueron incrementando. En medida que entraba yo a la adolescencia, se fueron incrementando. De hecho, el médico le explicó a mi mamá que era resultado de las operaciones que había tenido yo del corazón y que el corazón estaba sufriendo un cambio normal de adolescente, pero que debido a las operaciones había heridas internas en mi corazón que me provocaban problemas eléctricos que detonaban las taquicardias. Ese fue parte de mi infancia, adolescencia, sintiéndome ahí, sí, ya con más condescendencia de mis amigos, pero igual más exclusión de las cosas. Por ejemplo, jugar fútbol, subir a un árbol, porque aparte tengo problemas de movilidad en mi pierna y mi brazo izquierdo. Yo veía como todos mis amigos jugaban, se subían a los árboles. Yo lo intentaba, porque en verdad lo intentaba. Yo quería ser igual que ellos o como un niño normal, pero no podía. Entonces
yo me refugié desde aproximadamente los 11 años en la lectura. Era en la lectura, la música, era el lugar, era lo que yo podía hacer. Desafortunadamente a nadie le gustaba eso, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba mucho bailar, eh, eso sí lo podía hacer, bailaba, intentaba yo ser alegre, pero irónicamente mis momentos más cómodos era cuando estaba internado. Era cuando tenía yo alrededor de 12 años, era cuando tuve las crisis más fuertes, que en verdad yo veía las pruebas que Dios le ponía a mi mamá, siendo una mujer obrera, que salía de trabajar y se tenía que ir al hospital a verme, estar conmigo hasta que terminaba la visita y de ahí irse a trabajar. En verdad, eso fue lo que yo ve a mi madre admirable, porque a pesar de que a mí me tocó estar solo mucho tiempo, vivir muchas cosas en el hospital solo, yo entendí a mi madre que ella tenía que partirse en dos o hasta en tres para poder estar con mis hermanos en su trabajo y en el hospital conmigo. Esto duró aproximadamente hasta los 12 años. Pasé navidades en el hospital. De hecho, yo aprendí a caminar en un hospital. Aprendí a hablar en un hospital. Y honestamente para mí mi mundo era el hospital, como era lógico después de haber crecido ahí. Pero bueno, creo que por este momento les voy a dejar esta entrega, pero no, creo que mejor les continuaré diciendo. Cuando era pequeño, un día recuerdo que mi madre llega y le dice a la enfermera, oye, te tengo una sorpresa. Y le dice, mamá, ¿qué pasa? Y le dice la enfermera, me dice la enfermera, Claudio, camina. Y camino y mamá, yo no recuerdo, pero decía mamá que lloró porque ella no tuvo la oportunidad de verme dar mis primeros pasos, ni tampoco de ver mis primeras palabras, que irónicamente no fueron mamá ni papá, fue señorita. ¿Por qué? Porque yo crecí en un entorno de hospitales donde mis contactos eran enfermeras, doctores, camilleros, gente de intendencia. Igualmente, mi mamá cuando me vio hablar se quedó sorprendida. Creo que en realidad el haber crecido en un hospital me formó. Me formó a entender lo que es estar solo, a entender que muchas veces pierdes la fe o dejas de creer en la expresión de no te va a doler. ¿Por qué? Porque siempre es lo que me decían cuando me iban a hacer algún estudio. No te va a doler y terminaba doliendo en demasía, pero en demasía. Ahora, imagínense estar así, enfermo, que tu madre se tiene que ir en las noches y tú te quedas en el hospital solo, con suero, con oxígeno. Y bueno, ya aquí abro un pequeño paréntesis, que es por eso que a mí las tardes y los anocheceres no me gustan, porque para mí son sinónimo de abandono, porque es cuando mi madre se iba. Pero bueno, continúo con un poquito de mi vida contándoles. Eh, Cuando iba yo ya en la primaria, iba yo en tercero de primaria, mi madre tiene bien operarme, no tiene bien, el doctor le recomienda, el doctor Pous, por cierto, le recomienda que me deben de operar, pero en realidad él le dijo que tenían que darme rehabilitación para mi pie. Sin embargo, en el centro médico me operan, me aviento un mes y medio enyesado con un clavo en los dedos. Y cuando me lo quitan yo vi que ya la deformación que tengo se había corregido, pero desafortunadamente no. No se corrigió, creo que me deformó más el pie, porque a mí usar zapatos es un triunfo. Tengo que usar zapatos no especiales, pero sí tengo que buscar unos que me sean cómodos.
Después de la operación de mi pie, teóricamente seguía una vida normal. En la escuela me peleaba porque por mis problemas físicos, pues cualquiera me veía una presa fácil para poder desquitarse de lo que le habían hecho otros. Aún así, pues yo peleaba, esa es la razón. Mm, no fui un buen estudiante, porque también me la pasaba continuamente internado. Hubo una época en la que me internaban prácticamente cada mes. Cada mes me internaban, entonces yo perdía días de clases y además muchas veces en la escuela yo estaba más preocupado de no enfermarme que de aprender. Pero aún así recuerdo que yo hacía por hacer por mí. Recuerdo que yo trabajé en una tortillería a la edad de 8 o 9 años. Mi primer sueldo fueron 5 pesos. Después trabajé en un taller de carpintería. Llegué a lavar 1 o 2 días autos con mis compañeritos de la calle, con mis amigos. Le ayudaba a un mecánico que le decían Pillo a limpiar su herramienta, ese era mi trabajo. En realidad es un poco difícil estar enfermo y venir de una clase social baja. Una clase social donde toda tu vida y todo tu centro familiar depende económicamente de tu madre, que es obrera. Es muy difícil porque yo veía como cuando le pedían algo de la escuela o incluso del hospital, le veía su cara de preocupación. Pero bueno, esa fue mi primaria. Cuando entré en secundaria igualmente era sufrir bullying, apodos. Afortunadamente no lo puedo negar. La vida y Dios me puso gente que me defendía. Porque si me defendía, afortunadamente las personas más grandes eran las que me defendían. Cuando entré al bachillerato, yo tuve que cuidar, mi hermano se separa y tengo que quedarme al cuidado de sus hijos, que la niña tenía 40 días, el otro niño tenía 1 año y medio y el otro tendría 12, llevaban 1 año aproximadamente. Entonces para mí era difícil tener la responsabilidad a los 14 años de cuidar a mis sobrinos, dejarlos bien e irme a la escuela. Yo estudiaba en el colegio de bachilleres de Iztacalco, pero eh, no es culpa de ellos, pero sí perdía yo clases, perdía muchas clases, hasta que definitivamente no pude. Hablé con mi mamá y me dijo mi mamá que era muy radical. Mi mamá es de la generación que es muy radical y me dijo, o estudias o trabajas. Entonces me puse a buscar trabajo, entré a trabajar con unos primos que se pedían Chavarín, en una fabriquita, en un taller de armado de lámparas para buró que ellos tenían, que vendían en los pueblos. Entré a trabajar ahí, pero afortunadamente, y le doy las gracias a mi hermana Araceli, porque ella llegó un día y literal, y disculpen la expresión, pero literalmente me dice, ¿sabes qué? No quiero pinches huevones en la casa, tienes que estudiar. Entonces me pongo a estudiar, me meto a estudiar una carrera técnica, que era lo que estaba de moda en ese entonces, era lo que el gobierno promovía. Estudio programador, analista de sistemas, me recibo, pero empiezo a trabajar con un amigo de la calle en el Monte de Piedad, vendiendo oro, comprando y vendiendo oro. Esa es la realidad. Mi hermano Gerardo me recomienda con un amigo de él para que entre a hacer programas de nóminas en una constructora. Entro ahí a la constructora, empiezo a aprender y no puedo decir que por azares del destino, sino más bien era lo que yo conocía y fue lo primero que conocí de manera oficial o de empleo formal y me dedico desde ese entonces a la construcción. Empecé a los 20 años. Seguían mis crisis de taquicardia, estuve cuando tenía yo 11 años, mi madre firmó mi acta de defunción.
porque le dijeron que ya no había nada que hacer. Luego, cuando tenía yo 14 años, 15 años nuevamente, y recuerdo que cuando tenía yo, perdón si voy salteando, pero es que a veces la memoria viene a mí en saltos cuánticos, podemos llamarles así. Me, me dice el médico, recuerdo bien, tenía yo 17 años, ¿sabes qué? Que o te opero o te vas a morir. No es que te quede tiempo de vida, te vas a morir. Entonces le digo al doctor, pues, ¿qué sucede? Dice, mira, te voy a hacer un estudio para experimentar contigo medicamentos que pueden ayudar a niños más pequeños. Pero te puedes morir en el estudio. Sin pensarlo acepté. Acepté porque cuando estás enfermo tanto, lo que quieres es dejar de sentir dolor. Lo que quieres es dejar de tener limitación. Y recuerdo bien que ese día me fui al cine y veía yo hasta los arbustos de la avenida de manera diferente. Y por eso cuando escucho gente que les hacen la utópica pregunta de ¿qué harías si te quedara un solo día de vida? Yo los veo que hacen y fabrican paraísos, listas de buenos deseos, pero la verdad es que no haces nada. La verdad es que no piensas nada. Te quedas tú solo. Te sientes la persona más sola. Porque eres tú el que va a morir, no tus familiares. Guardé el secreto hasta que por error mi hermana se enteró porque vio el documento que yo firmé y le avisé a mi mamá y bueno, el drama de toda familia, ¿no? Pero nunca te preguntan a ti como enfermo si quieres seguir viviendo. Ese es un egoísmo, porque yo no quería seguir viviendo. Sin embargo, bueno, ellos se empeñaron, pero yo ya había firmado, entonces me hicieron el estudio, lo, me lo hacen, 2 veces, porque la primera vez no salió, de un día para otro me lo hacen. Me puse muy mal, probaron conmigo aproximadamente 10 medicamentos y me puse tan mal que terminé en cuidados intensivos como 10 días, así, con una enfermera al lado mío. Yo me di cuenta que estaba mal porque dejaron pasar a todos mis familiares. Normalmente es un protocolo, cuando ya estás a punto de morir, dejan pasar a todos para que se despidan de ti. Pero yo creo que es cruel. Yo creo que es mejor que te dejen solo. ¿Por qué? Bueno, al menos eso veía yo cuando era adolescente. Porque es más feo despedirte de las personas que amas. Y más cuando de personas a las que amaste, solo cuando te ven en el lecho de la muerte, te dicen que te quieren y que te aman. Eso se me hace muy duro. Se me hace realmente cruel. Pero bueno, después salí de esa y así tuve varias crisis en las que pues varias veces me descartaban, me decían que ya iba yo a morir. Incluso cuando nací a mi madre le dijeron que yo no pasaba de los 4 años de vida, pero creo que se equivocó el doctor, porque ya casi cumplo 60. Hay gente que me dice, pues eres bendecido porque has vivido mucho, has vivido, has logrado sobrevivir. Incluso hay un amigo que se llama Benjamín que me dice que soy el diputado porque son puras promesas, nunca me muero. Pero nadie se pregunta, o nadie me pregunta si realmente yo he querido seguir viviendo. Nadie me lo ha preguntado. Es por eso que yo digo que muchas veces los familiares somos egoístas con la vida de las demás gentes. Yo recuerdo otra ocasión que teniendo yo 16 años o menos, le pedí al doctor que me desconectaran. Y el doctor me dijo claramente, si te desconecto te mueres. Y yo le dije, desconéctame. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir entre agujas, entre estudios, entre limitaciones, entre reposo absoluto, viendo cómo todos mis amigos
vivían su infancia, tenían novias, iban a fiestas, mientras a mí no me quedaba otra más que crear fiestas y crear historias de amor en mi mente donde yo era el personaje principal, aún sabiendo que eran utopías. Le dije al médico, no, ya no quiero. Y me recuerdo que le hablaron a mi amigo Fidel, quien ha sido mi mejor amigo de toda la vida, que ya no vive, por cierto. Me dice, Claudio, no seas puto, sigue viviendo. Y yo le dije, recuerdo, no soy puto, estoy cansado, muy cansado. Y bueno, la cosa es que seguí adelante, como era menor de edad, no podía yo decidir si me iban a desconectar o no. Seguí viviendo, trabajando. Entré a los 20 años, entré a trabajar de lo de mi carrera técnica en una constructora, pero algo que me dejó de secuela el tener una infancia así es una gran soledad. Una gran soledad porque llegué a pasar nochebueñas y año nuevo, navidades completas en un hospital. Y, y ahora de grande, por mi separación, pues a veces me toca pasar Navidad o Año Nuevo solo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Cuando las fechas las demeritas o las desestimas, diciendo que es un día más, que no importa la fecha que sea. Eso es feo. Pero bueno, regreso a cuando iba cuando yo tenía mi adolescencia. Perdón, les comento que voy salteado. Yo recuerdo que a raíz de que leo, mis amigos me pedían que les escribiera cartas a sus novias. Y me acuerdo que sí se las escribía. Pero lo irónico era que tenía yo el mar era como Cyrano de Bergerac. Yo escribía las cartas, ellos las entregaban, a ellos les daban el sí. Y sin embargo yo cuando me le declaraba a alguien, por mis problemas físicos, me decían, ay Claudio, es que tú y yo somos amigos, te quiero mucho pero como amigo. Si somos novios y nos peleamos se va a perder todo. Pero ellas no sabían que ya se había perdido todo. ¿Por qué? Porque pues, nunca tuve suerte con las mujeres, ¿no? Por lo mismo, desde en la secundaria y demás. Entonces, como les repito, mi refugio fue la lectura, escribir, la música y crear muchas fantasías en mi mente. Cuando entro a una firma de ingeniería y me hacen gerente de compras, mi vida cambia. Porque ahí yo mismo digo, de estar a punto de morir a ser gerente, es un cambio. Es un cambio drástico. Es una empresa donde, y voy a decir su nombre, GLG Ingeniería Internacional, donde era una familia, no era una empresa, era una familia, era una gran familia. Me desarrollo, el director Gabriel Ruiz Lapairé me apoya, empiezo a desarrollarme poco a poco. Se da cuenta que pues más o menos hablo inglés, en el inglés soy autodidacta, nunca lo estudié, pero bueno, lo entiendo, lo hablo y lo escribo. Y conozco a la mamá de mis hijos. Ella es hermana de un amigo que ahora ya es mi ex amigo desde que me separé. Me caso a los 30 años como siempre lo había planeado, pero antes de casarme me da una crisis de taquicardia. Y otra vez les dicen a mis familiares, ya hicimos lo que pudimos. Y créanme que cuando estás agonizando, no le tengan miedo a la muerte. Es una paz, en verdad, increíble. Es una paz que ni teniendo todo el dinero del mundo la vas a tener.
no le tengan miedo a la muerte. Cuando salí de esa crisis me caso, mi vida va bien, ya no vuelvo a tener crisis de taquicardias. eh, Hasta me separo, lamentablemente me separo después de 15, 16 años de casado. Me enfermo de páncreas y me dicen, ¿sabe qué? Estamos haciendo lo posible por salvarle la vida. Y para mí mismo recuerdo bien que le dije a un doctor, ya no haga nada. Estaba yo llorando, porque yo decía, estoy harto de sentir dolores, de sentir angustias, de, como les decía en un principio, tener privaciones de todo. Porque la verdad tengo privaciones de muchas cosas. Yo la verdad dije, bueno, pues ya, hasta aquí llegué. Creo que voy a morir sin ver a mis hijos porque estaba yo separado. Pero lo acepté. Yo siempre he sido de la idea de que hay que aceptar tus decisiones. Resulta que no me muero, que salgo adelante. Pero con secuelas, ¿no? Secuelas médicas. Y les va a sonar curioso, pero algo de lo que más me trauma es el problema de mi pie. Que continuamente tengo que estar yendo al podólogo, o ahora ya aprendí yo a hacerme mi servicio. Y ahora vivo solo. Bueno, me he sentido solo. Recuerdo que por mi trabajo he viajado, pero creo que este es un poco de lo que soy yo. No estoy haciéndome el mártir, pero yo necesitaba que alguien, o contarlo. Ahorita, por ejemplo, no puedo comer mucho porque a raíz del páncreas tengo problemas digestivos, no puedo tomar alcohol, no debo tomar café, carne no debo de comer, o si como debe de ser muy poca. Ahorita en donde vivo, estoy rodeado de jóvenes que son los que me jalan a vivir. En verdad es lo que hacen, me jalan porque me llevan de campamento, de todo, ¿no? Y no sé, yo en gran parte creo que sigo aquí por ellos. Cualquiera diría que por tus hijos. Pero pues mis hijos por la separación, ellos tomaron bando del lado de su madre, no se los critico. No se los critico, ellos son libres tienen su libre albedrío. Pero yo, por ejemplo, en este momento me encuentro sin empleo. Yo solo te acostumbras a ver por ti mismo. Desde el hospital, ¿eh? Desde que era niño te acostumbras a valerte por ti mismo, a avisar que ya se bloqueó el suero, a avisar que ya se te está saliendo la sonda. Repito, no me quiero hacer el mártir, pero tampoco le deseo a nadie que sufra lo que yo he sufrido, porque es muy difícil. Y si tienen a alguien enfermo, que esté muy enfermo, respeten su decisión, por favor. Si él les dice que ya no puede, es porque ya no puede. En verdad es porque ya no puede. Yo después de estar casado, conocí a Alicia. Viví feliz con ella, con, con todo. 9 años, hasta que le dieron aneurismas en el cerebro. Y me tocó estar del otro lado de la cama. Cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Esta no la libro. Yo le dije, no. Ella tenía un dicho y se lo dije, no. Le digo, Dios no le pone prueba a los pendejos. Me dijo ella, pues no sé, pero yo ya no la libro. Y yo lloré y le dije, no, no te puedes morir. Tienes que vivir. Y ella me regresó mis palabras.
Si acuérdate lo que siempre me has dicho, que debemos de respetar cuando alguien va a morir. Cuando alguien sabe que ya va a morir, debemos de respetarlo. Y lo hice, la dejé morir en paz. Me dolió mucho, mucho. Pero bueno, dicen que la vida hay que seguirla. Ella misma decía, no, tienes que seguir adelante. Los entiendo, les comento este pequeño paréntesis porque los entiendo cuando es estar de este lado, cuando quieres que tu familiar no muera, cuando sientes ese temor de perderlo, de tener tu vida vacía sin ellos. Pero también ellos merecen respeto, merecen la libertad de decir hasta aquí y dejarlos descansar, dejarlos libres. Incluso les recomiendo el libro de Muchas vidas, muchos maestros. Eso les va a ayudar a entender un poco los procesos de la muerte, del alma. En realidad no es más que un cambio, llamémosle así, un cambio físico en el alma, del alma cuando el cuerpo muere. Y a mí me tocó verme en el cuarto blanco. Y por eso les comento que es una paz increíble, realmente increíble. Y si tienen a alguien enfermo, solo escúchenlo, no le tengan lástima. Es lo peor que pueden hacer. No le tengan lástima, solo escúchenlo. Pero también no dejen que lo chantajeen, porque a veces la gente enferma son muy chantajistas. Sé que es un equilibrio difícil de mantener, pero se puede. Este es un poco de mi vida, de Claudio Rivera Muñoz. El malo, dicen mis hermanos, porque soy muy alejado de ellos. Tan así que ahora que se enfermó mi hermano, mi hermana que ya falleció, me dice, no te íbamos a avisar porque sabíamos que no ibas a venir. Pero no es que seas malo, es que eres solo. Y aprendes a estar solo. Cuando estuve en lo del páncreas, estuve 15 días en el hospital, sin visitas. Aprendes a estar solo, a la mala. Pero bueno, en verdad, respeten a sus seres queridos. Y no se guarden los te quiero, ni se guarden los te amo. Porque siempre los decimos cuando la gente ya no está. Háganlo. Esto no intento ser un documental ni mucho menos. Simplemente quiero compartir un poco de mi vida. Hasta luego.